El momento y el lugar. Fueron unos días de turismo intensivos, transcurridos los cuales Alta dio por cumplidas sus obligaciones de anfitriona y les dejó que fuesen por su cuenta, mientras ella volvía a su vida familiar y con sus amigos. Así se quedaron Carlos y Marcelo dedicados a estar más tranquilos. Canarias tiene fama de tener productos de electrónica baratos, eso es porque tiene menos impuestos que la península, las diferencias ya no son tan acusadas como hace años, pero aún se puede encontrar alguna oportunidad. Marcelo, aunque de naturaleza austera, tal vez por aburrimiento se entretuvo entre las tiendas y finalmente se encaprichó con comprar unos prismáticos. Así estuvo varias horas viendo los modelos y empapándose con todos los datos técnicos de los manuales, ante la casi desesperación del atento dependiente, que ya lo dejaba por imposible, mientras atendía a otros clientes. Marcelo buscaba unos prismáticos de muchos aumentos, pues los prismáticos normales tienen solo entre 8 y 10 aumentos. Se limitan voluntariamente a estos aumentos, pues con más se nota el temblor de la mano y la visión se vuelve borrosa, así que solo se pueden utilizar con trípodes. En los últimos años se ha ido desarrollando sistemas para eliminar los temblores, y de esta manera se pudo aumentar la potencia, aunque por elevado coste aún seguían siendo algo muy exclusivo. Buscando uno con esas características se quedó enamorado de unos 620x50, con sistema de equilibrio mecánico, una auténtica joya, pero con un precio de más de 5.000 euros que le parecía demasiado lujo. Al final se decantó por unos Canon 18x50 y Saltwater, con un sistema de equilibrio electrónico, que consiguió por 1.000 euros. Con su nuevo juguete se fue en busca de sus amigos que le esperaban para cenar. Marcelo con sus recién adquiridos prismáticos estaba más contento que un niño con zapatos nuevos, y cuando se encontró con Carlos y Alta le exhibo su nuevo juguete. Los tres lo estuvieron probando durante toda la cena mirando el puerto y comprobando lo bien que funcionaba. A pesar de esa euforia puntual por la compra, sus compañeros notaban que Marcelo estaba extraño desde que llegó a Tenerife. En los últimos días algo le parecía estar rondando por la cabeza. De vez en cuando se quedaba con la mirada fija en el infinito o comenzaba a agitar la pierna o a golpear con la mano la mesa como si tuviese un tic. Cuando estaban rematando la cena, dando cuenta de la tercera jarra de sangría, Marcelo posó el vaso, y con calma se dirigió a Carlos y Altair. Ahora que estamos los tres, es un buen momento. ¿Un buen momento para qué?, preguntó curiosa Altair. Tenemos que hablar de una decisión que quiero tomar. Cuéntanos. Toda mi vida he pensado en cruzar el Atlántico a vela. Ayer mientras amanecía en la cumbre del Teide, me he dado cuenta que con el Albatros aquí, es justo el momento y el lugar de hacerlo. Ahora dispongo de tiempo y desde aquí las corrientes y los vientos son óptimos. Pero claro, depende de vosotros, tenéis que decidir si me dejáis el Albatros para que lo intente, con el riesgo que le pueda pasar algo o incluso hundirse. Para ti, Carlos, implica que tienes que regresar en avión a la península. Alta estaba asombrada. ¿Atravesar todo el Atlántico? ¿De cuánta distancia hablas? De aquí al Caribe, unas 2.500 millas, que llevará entre 15 a 20 días, otros 10 para subir el Caribe, más otros tantos para volver. Pongamos mes y medio o 2 meses. No hay prisa, ahora no tengo compromisos y dispongo de tiempo, cuando vuelva a trabajar todo se complicará. A Carlos le interesaban los detalles. ¿Y piensas ir solo, sin tripulantes? Sí. El Albatros es pequeño y no necesita ayuda para la maniobra. Además, un nuevo tripulante no conoce los procesos y los controles, por lo que poco me puede ayudar. Eso sin contar que no está homologado y no quiero ninguna responsabilidad metiendo a tripulantes o aventureros. Por otra parte, yo me conozco, si aparece un listo y me toca las narices, soy capaz de echarlo del barco y dejarlo en medio del mar en la balsa salvavidas. Así que mejor, no tentar a la suerte. Carlos lo miró, convencido que sería muy capaz de hacerlo. Debió pensar algo más porque sonrió de oreja a oreja con una cara muy simpática, claramente influenciado por la sangría que estaba tomando. Sí, tienes razón, estamos en el lugar y el momento indicado. Así que lo tengo claro, me voy contigo. Marcelo estaba asombrado, pues ni se le había pasado por la cabeza que Carlos lo quisiese acompañar en una travesía tan larga. ¿En serio? ¿No lo harás para que no vaya solo? No. Sé que tú no necesitas ayuda. Tengo tiempo, y no tengo ninguna prisa en volver para buscar un trabajo que mantenga antes de jubilarme. Y la verdad es que me ha gustado mucho esto de navegar e ir de puerto en puerto. Marcelo sonrió como pocas veces le habían visto. La verdad es que no esperaba que le pusiesen muchas trabas en dejarle el Albatros, pero que se apuntase Carlos, sí fue una sorpresa muy agradable. Estupendo, estupendo.
Estaba decidido a ir solo, pero yo nunca he sido un navegante solitario. Me alegro que me acompañéis. Altaa se quedó un poco perpleja. Bueno, veo que estáis hechos unos aventureros y me parece muy bien. Yo evidentemente no me apunto, estoy en mi casa y aprovecharé las vacaciones para enviar currículums. Después de todo, aquí tiene que trabajar alguien para mantener el país. Carlos muy fraternalmente le puso la mano encima de la suya. Te echaremos de menos. No os preocupéis, el Albatros está listo para que funcione automáticamente, y no tendréis ningún problema. Estar tranquilos que no me necesitaréis. Desde luego sin tu ayuda el Albatros no habría funcionado. Pero sobre todo lo decía por tu entrañable compañía. Altaa se ruborizó. Carlos se dio cuenta y quiso darle un punto de humor. Además, ahora sin ti. ¿Quién se meterá con Marcelo? Los tres sonrieron, el enfrentamiento dialéctico entre Altaa y Marcelo se había convertido en un clásico de sus relaciones. Yo también os echaré de menos. Cuando volvías nos tenemos que reunir para que me contéis todo. Pero eso es adelantarnos, aún tenemos que despedirnos, ¿cuándo calculáis salir? La mente de Marcelo ya estaba centrada en los preparativos del viaje. Tenemos que hacer una revisión general a los motores y sistemas, aprovisionarnos, estudiar la ruta, el tiempo y alguna otra cuestión de seguridad. Así, que sin prisas, digamos que entre 3 y 5 días. Ah, bueno, sin problemas. Aún tenemos unos días para vernos. Siguieron cenando, esta vez bajo la emoción de la nueva aventura. Se centraron en los preparativos para la travesía y lo esencial consistía en reforzar las medidas de seguridad. Respecto al suministro de agua potable, instalaron una desalinizadora eléctrica y compraron 2 más manuales. Una que dejó de respeto y otra que le incorporó a la balsa salvavidas pequeña, pues la grande ya llevaba la suya propia. También incorporó una ducha de cable, conectada al grifo del baño, así al menos se podrían duchar con agua dulce, aunque inevitablemente sería fría. Marcelo le explicó a Carlos, que en los veleros no hay espacio suficiente para poner una ducha con su mampara, así toda la estancia del baño cumple con esas funciones, lo único que realmente exige es que tenga un desagüe en el suelo, que se ocupó rápidamente en instalar. Disponían de una bomba de achique manual, si bien instalaron más 2 eléctricas, una de ellas conectada a un sensor de tal forma que si entraba agua se ponía a trabajar de forma automática y activaba un aviso. La otra la dejaron de refuerzo y por si hacía falta, incluso podían poner las 2 en funcionamiento a la vez si fuese necesario. Pensaron en reforzar el sistema eléctrico con un generador movido por el viento o con paneles solares. Pero rechazaron la idea, pues las líneas redondas del Albatros y el movimiento de las alas hacía difícil instalar estos aparatos y además, generaba poca electricidad, por lo que solo serviría para la radio y poco más, pero no para navegar. Carlos estaba preocupado por el sistema de equilibrio, pues si se estropeaba el ordenador ya no funcionaría el sistema de las alas. Altaa les convenció para que comprasen 2 ordenadores portátiles que ella clonó con el mismo sistema que dirigía al Albatros. Así si el principal fallaba el segundo entraría en funcionamiento de forma automática y siempre tendrían el tercero de respeto. No podía hacer nada más, estaba claro que el programa ya no podría ser mejorado, pues la programación del sistema dinámico de equilibrio resultaba demasiado complejo. Carlos sabía en teoría cómo funcionaba, pero resultaba muy complicado programarlo y quedaba claramente fuera de sus habilidades. Aprovecharon para consultar en Internet la experiencia de otros navegantes, y se encontraron con que uno de los principales problemas es cómo entrar con un barco en un país. Aduanas en cualquier isla del Caribe era mucho más rígida de lo que se podía pensar. Ellos podían conseguir un certificado de salida de Tenerife, y operar con la matrícula del barco del amigo, pero seguían sin certificado de navegabilidad y sin seguro. El seguro fue relativamente fácil de conseguir, pues solo tuvieron que dar la matrícula y escoger el más costoso, donde cubrían navegantes sin experiencia y no preguntaban nada. El certificado de navegabilidad resultó imposible. Entonces Carlos tuvo una buena idea, confeccionó un certificado de diseño y pruebas, y lo presentó en la Conserjería de Industria y Energía todo lleno de impresos y sellos. Así si alguien le preguntaba justificarían que estaban probando un nuevo modelo, lo que a la vista de lo extraño del diseño del Albatros y del papeleo resultaba evidente. Esperaban que con todos estos papeles fuese suficiente para atracar en los puertos. Carlos y Marcelo abandonaron toda mentalidad de vacaciones para centrarse en realizar todos estos preparativos, así que en 3 días lo tenían todo listo. De todas formas, siempre les sobraba tiempo para quedar a última hora de la tarde con Altaa en las terrazas y tomar algo. En más de una ocasión, le dijeron que no se sintiese comprometida con ellos y que se quedase con la familia.
Ella les explicó que en realidad acostumbrada a tanta independencia no quería indigestiones familiares, además, de que le apeteciese estar con ellos. Así que los siguió viendo todos los días. Esa era la última noche antes de la partida, y esperaban despedirse, digamos oficialmente de Altaya, pero ese día coincidió el cumpleaños de unos de sus hermanos, así que no pudo eludir el compromiso. De todas formas, los cuidados y la compañía de Altaya durante todos esos días fue tan completa, que no tenían nada que reprocharle. Tan solo se trataba el verdadero deseo de unos amigos de volver a verla por última vez. Plenamente conscientes que como mínimo tardaría varios meses en volver a coincidir. Se dispusieron a cenar tranquilos para acostarse temprano, pues partirían al día siguiente después del amanecer. Se sintieron sorprendidos cuando vieron aparecer a Altaya. «Hola», dijo luciendo su habitual sonrisa. «Ya sabía que os encontraría aquí, sois animales de costumbres. ¿No tenías una celebración con tu familia?» «Sí, fue la merienda cena de cumpleaños de mi hermano pequeño, con tarta, velas y toda la historia, pero acabó pronto. ¿No pensaríais que no vendría a despediros?» «Llegamos a dudarlo», le dijo Carlos, sincero, aunque lo comprendíamos. «Te agradecemos este detalle». «Bueno, para ser sincera, me guía el interés. Tengo que pediros un favor especial». «Lo que tú quieras». «¿De qué se trata?» «Mi familia me agobia. Tengo a mis padres encima como si tuviese 16 años y en mi casa no hay espacio. Si esto sigue así voy a saltar y tampoco quiero montarle una bronca. He decidido volver a Madrid para desde ahí más tranquila buscar un trabajo. Para justificar mi salida precipitada les he dicho que han surgido problemas técnicos y me tengo que ir con vosotros. Entonces, el plan es que salgo con vosotros y me dejáis en la isla de Hierro que os queda de camino y de ahí cojo un vuelo a Madrid. Después ya le diré a mis padres que logré arreglar el problema y me llamaron de Madrid para otro tema urgente». «¿Y qué han dicho tus padres?» «Todo bien. Les he preparado, diciendo que el tema es grave, que el sistema es inestable y se bloquea de vez en cuando, así que me necesitáis si no estaríais en grave peligro». «O sea que otra vez nos has dejado de pena ante tus padres». «No tanto. Recordar que para ellos es un proyecto muy importante, así que oficialmente sigo trabajando. Incluso le he dicho que estoy enfadada con vosotros por hacerme esta faena, pensando en abandonar la empresa, aunque ahora no, pues soy responsable de vuestras vidas. Bueno, cuento con vuestro apoyo». «No es que me emocione», comentó Carlos, «pero te cubriremos en la disculpa. De todas formas espero no tener que ver más a tus padres en mi vida, pues se me caería la cara de vergüenza». «¿Y tú?», le preguntó a Marcelo, «¿me apoyas?». Como buen gallego, le respondió con una pregunta. «¿Lo dudas?». Altaya esbozó una sonrisa. Por lo que había llegado a conocer a Marcelo, él siempre se mostró incondicional y, ciertamente dudar en este aspecto, resultaba de por sí una ofensa. No, en realidad no tenía ninguna duda. Solo lo pregunté por cortesía. Y hablando de cortesías, como despedida oficial, os traje un pequeño regalo. Sacó de la mochila un paquete con el tamaño de un libro grande, que le entregó a Carlos. Cuando lo abrieron apareció una especie de libro con hojas en blanco, con las cubiertas de cuero. En la parte superior se titulaba Diario de Navegación, debajo grabado con letras de oro ponía el nombre del Albatros. Altaya se mostraba muy satisfecha de la elección de regalo. «Como yo no voy a estar con vosotros, he pensado que aquí podéis escribir todo lo que pase. Así no os olvidáis de nada y a la vuelta me lo podéis contar». Carlos y Marcelo se lo agradecieron mucho, resultaba un detalle muy bonito. Marcelo lo examinó con detenimiento. «Realmente es precioso. Solo le falta que sea oficial, pero con el Albatros ilegal no puede ser». «¿Oficial?», preguntó Altaya con curiosidad. «Sí. El libro de navegación o diario de navegación, es el libro en el que el capitán de un buque debe hacer constar cuántos sucesos relevantes ocurran al buque durante la navegación. Es un registro oficial, por lo que debe ser foliado y sellado, con nota expresiva del número de folios que contiene y firmada por la autoridad competente». «No lo sabía. Yo siempre pensé que era algo así como un diario personal. ¿Y si es oficial, qué es lo que hay que anotar?». «Todo lo relevante que le ocurra al barco. Las averías que sufra el buque en su casco, máquinas, aparejos y pertrechos, así como los desperfectos y averías de la carga. También los testamentos, nacimientos o bodas, medidas disciplinarias y delitos cometidos o descubiertos a bordo. Y, en general, todo lo que pueda tener relevancia». «Pues sí que se anotan cosas, yo pensé que él solo se anotaba el rumbo y poco más». «Eso es en otro libro, el llamado cuaderno de bitácora. Es el libro que está junto a los pilotos».
Anotan todos los aspectos de la navegación como el rumbo, velocidad, aparejo o fuerza en las máquinas, estado del mar, distancia navegada y cualquier otro elemento relevante. ¿Y por qué se llama cuaderno de bitácora? Se mantuvo el nombre original. Antiguamente, cuando los buques carecían de puente de mando cubierto, tenían por costumbre guardar este cuaderno, para que no se mojase, en el interior de la bitácora, que es un armario o caja de madera por lo general cilíndrica, fijada junto a la rueda del timón. Altaa no disimuló su cara de asombro. Realmente, Marcelo, te voy a echar de menos, he aprendido más del mar contigo en 2 meses que en toda mi vida. Lo mismo me ocurre a mí, he oído hablar más a una mujer en 2 meses, que en el resto de mi vida. Qué simpático. Pero seguro que echas de menos mis conversaciones. ¿Por qué tú y Carlos juntos, o estáis callados como mudos, o habláis de cosas técnicas que harían que se suicidasen hasta los sordos? Desde luego, tienes cada ocurrencia, le dijo Carlos. Sin duda te vamos a echar de menos. Siguieron comentando lo bien que se lo habían pasado en esos 2 meses de convivencia, si bien la velada no se alargó mucho pues debían acostarse pronto. Al día siguiente, Altaa llegó en taxi y los recogió antes del amanecer en el hotel y se fueron directamente al puerto. Una de las ventajas de salir tan temprano es que los padres de Altaa no estarían presentes, así se ahorraron el mal trago de tener que mantener la farsa. La inclusión de Altaa en la travesía hasta la Isla de Hierro no supuso ninguna alteración de los planes de Marcelo y Carlos, pues no tuvieron que hacer ajustes en las provisiones, al tratarse de un solo día de navegación. Santa Cruz se encuentra a unas 100 millas náuticas de la Isla de Hierro. Calculaban tardar unas 10 o 12 horas, por lo que saliendo a las 7 de la mañana deberían llegar entre las 5 y las 7 de la tarde, con la ventaja de hacer la travesía totalmente diurna. Para Carlos y Marcelo, este viaje no lo tomaron como la salida oficial hacia América, sino como una despedida de Altaa. La aventura comenzaría realmente cuando dejasen a Altaa en Hierro y saliese por el Atlántico. Pero esa pequeña travesía no les estaba sentando nada bien. Adoraban a Altaa como compañera de viaje, con sus conversaciones, sus risas y sus ocurrencias. Hasta un día antes habían asumido que ella se quedaría en Tenerife, y que ellos comenzarían su personal aventura. Ahora, de nuevo con ella en el barco, recordaron todo lo que significaba su compañía, y les producían un hondo pesar el vacío que se produciría cuando les abandonase. A pesar de estos sinceros sentimientos, Carlos y Marcelo no hicieron ningún comentario al respecto. No querían estropear la travesía, ni la despedida, ni que Altaa se quedase con algún cargo de conciencia, consciente de lo sensible que siempre se mostraba con esas cosas. Lo que resultaba evidente, es que consciente o inconscientemente, los dos le hacían un caso especial. En las anteriores travesías cada uno estaba a sus cosas y coincidían sin proponérselo, mientras que ahora, si ella se iba a proa ellos aparecían con ella y si se desplazaba a popa, ahí estaban para disfrutar de los últimos momentos de su compañía. En las primeras horas de navegación lo hicieron paralelos toda la isla de Tenerife y al llegar a su extremo tomaron rumbo hacia el suroeste. Según avanzaban a unas 15 millas a estribor pudieron divisar una gran isla, que claramente era La Gomera. Altaa la reconoció aunque estaba a bastantes millas. Estamos tan lejos, que no los oiríamos ni con el silbo. ¿Silbo? ¿Te refieres a un silbido? Le preguntó Carlos con curiosidad. Sí, claro, en La Gomera utiliza los silbidos para comunicarse a distancia. Es exclusivo de Gomera, por eso se llama silbo gomero. Carlos miró a Altaa, cuestionó lo que decía teniendo en cuenta su tendencia a exagerar, aunque no deseaba herirla y se mostró prudente. ¿Comunicarse? ¿No será mucho para un silbido? No, es un lenguaje reconocido. ¿Pero existe oficialmente? Pues claro. Exclamó como si la hubiesen ofendido. Se estudia en las escuelas desde el año 2000, y en el año 2009 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmanente de la Humanidad. Caray. Exclamó Carlos, pues sí que tiene importancia. ¿Y dices que sirve para comunicarse? Sí, en realidad reproduce el idioma español con los silbidos. Aunque para ello solo utiliza 4 consonantes y 2 vocales. Por este motivo se basa en frases cortas, que dependen mucho del contexto y se confirma con preguntas. Yo no tengo ni idea, pero resulta impresionante oír la cantidad de cosas que son capaces de decirse. Marcelo también estaba bastante asombrado con la historia. ¿Y por qué les dio a los gómeros por ponerse a silbar? Porque en mi tierra, y mira que somos raros los gallegos, nunca nos dio por ahí. Por una cuestión práctica.
La orografía de la isla es muy escarpada, con gritos solo se podían llegar a unos cientos de metros, pero con el silbido según las condiciones acústicas se alcanza hasta los 4 kilómetros de distancia. Tanto a Carlos como a Marcelo le pareció muy interesante esa curiosidad, y lo comentaron hasta que la isla quedó atrás. Siguieron navegando tranquilamente mientras contaban alguna otra anécdota. Al mediodía ya podía ver en el horizonte la isla de hierro que Marcelo señaló con el dedo llamando la atención de Altair. Ahí está, ¿sabías que a la isla del hierro también le llaman la isla del meridiano? No. ¿Y que la punta de Orchila le llaman el fin del mundo? Pues no, además no lo entiendo, está muy cerca de Tenerife y de la costa. Para los griegos y romanos, las Islas Canarias, y en concreto la punta de Orchila de Hierro era la zona más occidental de Europa. Pensaban que el océano se acababa en una gran cascada, y por eso, para ellos a partir de esa punta comenzaba el fin del mundo. ¿Dijiste también la isla del meridiano? Sí. Como para los griegos era el punto más extremo, Ptolomeo consideró como meridiano cero al que pasaba por el extremo occidental de la isla. Pero el meridiano cero no está en Greenwich. Ahora sí, pero eso no fue así en un principio. Incluso cuando comenzó la era de los grandes navegantes y comenzaron a diseñar las cartas, cada país tomaba su propia referencia. Durante el siglo XIII, bajo la influencia de Alfonso X el Sabio y de las conocidas tablas alfonsinas, se tomó como meridiano de origen el de Toledo, entonces capital del Reino de Castilla, aunque en la segunda mitad del siglo XVIII, comenzó a establecer su primer meridiano en Cádiz, donde en 1753 se estableció el Observatorio Real de la Marina. En total, en el mundo, existieron 11 meridianos de referencia distintos. Greenwich, Cádiz, Lisboa, Roma, París, Berlín, Copenhague, Río de Janeiro, San Petersburgo, Estocolmo y Tokio. Uno de ellos famoso por ejemplo estaba en París y atravesaba la iglesia de Saint-Sulpice, donde en la actualidad sigue existiendo una línea en el suelo en la mitad de la iglesia. Vaya lío, ¿y cómo es que acabó solo el de Greenwich? Pues precisamente porque era un lío. En 1884 Estados Unidos convocó una conferencia mundial para unificar en un solo meridiano. Y se impuso con facilidad un acuerdo de utilizar solo Greenwich, pues la mayoría de los países ya lo utilizaban como referencia. ¿Un acuerdo? ¿No lo impusieron? No, la adopción dependía de cada país, en esa época no existía la ONU ni ningún otro organismo internacional. Por ese motivo, España lo adoptó 13 años más tarde en 1907, pero se comenzó a utilizar hasta 1910 cuando se adaptó el almanaque náutico y se ajustaron los cronómetros de la Armada a la hora del meridiano de Greenwich. Muy interesante, comentó Carlos. ¡Jo! Exclamó Altair, otra vez siento vergüenza de que me tengas que contar mi propia historia. Por cierto, hablando de historia, la isla de Hierro es de España, de milagro. La corona de Castilla pagó a mercenarios vasco-franceses para hacerse con la isla, sin embargo estos se la vendieron a Portugal. Por suerte los portugueses se la cedieron a la corona española en el Tratado de Alcaubas en 1480. Altair hizo una mueca con una media sonrisa. Ya veo que disfrutas humillándome. Marcelo se quedó desconcertado, lo último que deseaba ahora es que Altair se sintiese ofendida. Perdóname, yo no quería molestarte, solo pensé que sería interesante hablar de la historia de tus islas. Altair se quedó sorprendida, por primera vez que oía a Marcelo disculparse y pedir perdón por algo. Altair le acarició la cabeza como si fuese un niño. Ay Marcelo, pero qué poco sentido del humor tienes. ¿Sois todos los gallegos así? No lo sé, ¿sois todas las Canarias así? ¿Ves Carlos, lo ha hecho de nuevo? Es imposible preguntarle a un gallego, te responde siempre con otra pregunta. Carlos le echó una mano a Marcelo. Bueno, no te quejes Altair, tiene la ventaja que nunca tendrás una respuesta molesta. Vale. Para no quedar como una ignorante total, os voy a comentar alguna cosilla sobre la isla de Hierro. ¿Sabéis lo que es el garoé? No respondieron prácticamente al unísono. El garoé es el árbol santo de la isla. Cuenta la leyenda que la única agua de la isla salía de árbol capaz de destilar con sus hojas el agua de las brumas. Dice la leyenda que había un árbol santo que se adoraba, en ese lugar se plantó uno nuevo. El lugar se puede visitar, se llama El Sabinar para ver en directo las charcas que allí se queman. Interesante, comentó Carlos, conozco poco la historia de Hierro, siempre me ha parecido una isla muy inhóspita. Y en efecto está poco habitada, y tal vez por ese motivo el año 2000 fue declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.
Y en la actualidad hay un plan para convertirla en la primera isla del mundo en abastecerse totalmente de energías renovables. Así siguió Alta contando algunas anécdotas sobre la isla, que se desviaron enseguida al ámbito particular, como la amiga que tenía un novio de hierro, que ahora estaba en un proyecto de un huerto solar, aunque con tanta restricción de fondos públicos, el proyecto estaba muy comprometido. Como punto de recalada en hierro, eligieron el puerto pesquero de la Restringa donde tienen su base los pescadores que faenan en el mar de las Calmas. Este es el puerto más adecuado para llegar y para salir hacia América, si bien para dejar a Alta hubiese sido mejor en puerto principal de la Estaca, que estaba más cerca del aeropuerto. Ella insistió en que no cambiasen de planes, pues no tenía ningún problema en acercarse al aeropuerto en una guagua, que es como en las islas llaman a los autobuses. Al llegar al puerto Carlos, le dijo a Alta que ellos dormirían en el Albatros pues ya estaban mentalizados para el viaje, y le aconsejaba que ella cogiese un hotel, así no tendría que levantarse temprano, pues ellos tenían programado salir después del amanecer. Descansaron un par de horas estirando las piernas, dando un paseo por toda la villa hasta el momento de la cena, que sería su acto oficial de despedida. Escogieron para cenar un pequeño restaurante situado en la parte alta de la ciudad, con una terraza que ofrecía una vista magnífica sobre el mar. Al comienzo de la cena, Carlos alzó la copa de vino y miró a Altair. Brindemos en tu honor, la mejor compañera que hemos podido encontrar. Y hablo en nombre de los dos, cuando digo que nos separamos con lástima consciente que Marcelo tal vez fuese incapaz de complementar el cumplido. Altair, sin hacer ningún gesto especial, repentinamente comenzó a llorar, y mientras los miraba en silencio las lágrimas caían sin control por su cara. Carlos y Marcelo se quedaron sin saber qué decir. Entre otras razones, porque habitualmente Altair lo decía casi todo. Estaba claro que la despedida le estaba haciendo aflorar su lado más sentimental. Altair recobró el habla, mientras con la servilleta se secaba las lágrimas. No puedo dejaros. Me voy con vosotros, dijo con voz entrecortada. Carlos quiso entender claramente el significado de sus palabras. ¿Con nosotros? ¿A atravesar el Atlántico? Sí, bueno, si me dejáis ir con vosotros. Carlos estaba tan confuso por este cambio de planes, como por la duda de Altair. ¿Cómo no te vamos a dejar? Es que me has sorprendido, pensaba que lo tenías claro. Nunca estuve muy convencida. La lógica me indicaba que debía centrarme en buscar trabajo, mientras mi corazón quería seguir con vosotros. Pero yo me conozco, con mis prontos, y pensé que se me iría pasando. Ahora desde que he vuelto a subir al Albatros, ya nada me importa más que seguir navegando con vosotros. Y cada vez que he pensado en despedirme, se me encogía el estómago. No sé si es una locura, pero me da igual, ahora sí que tengo claro que os acompaño. Debió pensar algo pues se quedó unos segundos en silencio aunque no quiero romperos los planes, si pensáis que soy un estorbo me quedo. Altair, la miro Carlos, estamos encantados que nos acompañes, pero piénsalo bien, no te ha sentado muy bien hasta ahora el mar. Lo pasaste bastante mal en tu viaje a Madeira, y estos serán muchos días más. Fue solo por el mareo, si es necesario me chuto a biodramina cada 8 horas. Pero tengo la confianza en acostumbrarme, en el viaje hasta aquí aguante bien. ¿Y has sopesado los peligros? Sí, pero no es para tanto, ya hemos hecho 1000 millas sin incidentes. Marcelo, después de superar el asombro por la noticia, no se mostró nada convencido. ¿Sin incidentes dices? Primero salimos huyendo por la noche pegados a las piedras como lapas, después casi nos quedamos sin gasoil y nos hacemos náufragos, y en la última travesía por poco no nos matamos contra una red. Y eso con buen tiempo y sin problemas con el Albatros. Las cosas se pueden poner mucho más feas. La miró fijamente a los ojos antes de continuar. Altair, esto no es un paseo, debes pensártelo bien. Marcelo, le estaba dejando claro que no se lo pondría nada fácil, pero Altair ya no quería oír nada, sencillamente no estaba dispuesta a cambiar de opinión. Está decidido Marcelo. Me voy con vosotros y con todas las consecuencias. Lo dijo con toda la seriedad que pudo, para imponerse a Marcelo. Ante su sorpresa vio como Marcelo, lejos de volverse más serio, esbozaba una amplia sonrisa. Así me gusta. Volvemos a tenerte a bordo. Ahora sí que vamos a celebrarlo con una buena cena y unas copas. Vaya. Exclamó Altair, pensé que no querías que viniese con vosotros. Claro que sí. Afirmó de forma rotunda, como si la mera duda le ofendiese. Pero es una travesía muy larga y hay que estar muy convencido. A lo mejor, se trataba de un pronto de los tuyos, quería quitártelo de la cabeza. Ya sabes cómo eres, tienes tus ocurrencias de vez en cuando.
Althaea le señaló con el dedo. ¿Mis ocurrencias? Me siento ofendida por ese comentario. Y como desagravio, las 2 primeras copas van a tu cuenta. Las 2 y el resto. Exclamó con euforía. Esta noche corre por mi cuenta. Desperdiciarro. Gritó mientras levantaba la copa. ¿Qué significa? ¿Es gallego? No, creo que es castellano antiguo o catalán. Significa despierta hierro. ¿Quieres despertar a toda la isla? No creo que nos dejen, pero te prometo que lo intentaremos. Desperdiciarro es el famoso grito de los almogávares antes de entrar en batalla. Golpeaban sus armas, con piedras para hacer fuego, sacando grandes chispas, infundiéndose valor y atemorizando de esta forma a los enemigos. ¿Y les funcionaba? Pues al parecer sí, porque eran buenos combatientes. ¿Almogávares dices? O sea que eran árabes. ¿De qué zona? No eran árabes sino aragoneses y catalanes, afectos a la corona de Aragón durante el siglo XIII y XIV. No tenía ni idea. Pues la verdad es que tienen una curiosa historia, tanto, que a pesar de no tener casi nada que ver con la mar, tuve curiosidad por conocerla. Resulta apasionante, os aconsejo que la leáis. Cuéntanosla. Mejor que no. No es el momento para historias de hace 8 siglos. Carlos, desde la terraza que estaba, contemplaba todo el puerto y el mar, en la tranquilidad del atardecer. Sintiendo además la felicidad de que Althaea les acompañase. Dudo mucho que estemos en un lugar más tranquilo y adecuado para una buena historia. Vamos Marcelo, cuenta la historia. Aún tienes mucha noche por delante para celebrarlo. Bueno, estáis avisados, no os quejéis si os aburre. Althaea sonrió de oreja a oreja. Estoy de acuerdo con Carlos. Por esta vez, y sin que sirva de excepción, tómatelo con calma y expláyate. Ciertamente los 3 estaban eufóricos, pasando de la tristeza de la separación a la inmensa alegría de seguir juntos. En ese momento de máxima felicidad, no tenían ninguna otra inquietud y ninguna prisa, así que se dejaron llevar por la historia de Marcelo. Los almogávares estaban integrados principalmente por oficiales aragoneses y catalanes, que tuvo su origen en campesinos y pastores de los valles pirenaicos. Al principio iba bastante por libre y su negocio consistía en realizar incursiones contra las poblaciones árabes, pero las cosas no le fueron de todo bien, así que acabaron como mercenarios al servicio del rey de Aragón. Esta colaboración tuvo su final después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, o también llamada de los 3 reyes. Si bien la propia batalla merece la pena ser comentada. Durante años el reino de Castilla con su rey Alfonso VIII se fue ampliando, a costa de reconquistar poco a poco terreno a los desmembrados reinos de los taifas que reinaban en media España. El mundo islámico, dándose cuenta de que estaban pendiendo terreno, dirigido por su líder al-Nasir, concentró grandes tropas que llegaron desde África, con pretensiones de retomar toda la península ibérica, incluso llegar hasta Roma. El rey Alfonso VIII, a pesar de que se percató de estas intenciones, no se encontraba en condiciones de contraatacar. Castilla estaba agotada tras un siglo de guerras hacia el sur con los musulmanes, pero lo que más le limitaba eran sus conflictos con los reinos cristianos adyacentes, como León, Portugal o Navarra, por lo había que cuidar de esos frentes. El arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, que viendo que sería su provincia la primera en ser conquistada, acudió en ayuda del rey. Maniobró de forma astuta y recurrió a la Santa Sede, convenciendo al Papa para que declarase cruzada la guerra contra los almohades. Este pacto resultaba vital, pues no solo creaba un vínculo de alianzas militares, sino que en esta situación, los reinos católicos no se podían atacar entre ellos, por lo que podrían concentrar todas sus fuerzas en el sur contra los musulmanes. Así en Toledo se concentraron los ejércitos esencialmente de España y con 3 reyes al frente. Navarra con Sancho VIII, Pedro II de Aragón con los almogávares y Alfonso VIII de Castilla. Entraron en batalla con varias anécdotas dignas de recordar, como la de un noble vasco Diego López de Haro, cuya mujer, un tanto casquivana, le había abandonado. Cuando se disponía de lanzarse al ataque su hijo, que le acompañaba en el brete, le dijo: padre, que lo hagáis de modo que no me llamen hijo de traidor, a lo que el valeroso vizcaíno repuso: os llamarán hijo de puta, pero no hijo de traidor. A pesar del empuje de los cristianos, la superioridad de los almohades los frenó llevándolos al punto de ser derrotados. Entonces los reyes, que veían desde un montículo la batalla, acordaron intervenir de forma desesperada. Alfonso, consciente de que se jugaba la vida ese lance, miró a Ximénez de Rada y le dijo: arzobispo, aquí, vos y yo moriremos. El religioso, mucho más optimista, le replicó: no, mi señor. Aquí, vos y yo venceremos.
Se produjo entonces la célebre carga de los 3 reyes que dirigieron el ataque hacia donde se encontraba Al-Nasir en su tienda, protegida por unos soldados que juraban morir defendiéndolo y estaban atados a la tierra por cadenas. Sancho VIII fue el primero en llegar a la línea de los desposados, los acuchilló y rompió tanto las cadenas que los unían como las que guardaban la tienda del Miramamolín. El símbolo de esas cadenas pasaría al escudo de Navarra y ahí siguen, ondeando gallardas en las banderas navarras y españolas. Al-Nasir huyó precipitadamente para salvar el pellejo, mientras su ejército se venía abajo. Los reyes ordenaron perseguir a los moros, que desertaban en todas direcciones, para evitar que se reagrupasen, y la victoria fue completa. El pendón del califa fue recogido de la ensangrentada tienda y enviado a Burgos, donde se conserva en el monasterio de las Huelgas. Los almogávares siguieron luchando para la corona de Aragón, y bajo el sucesor Pedro III de Aragón, siguió su reconquista hasta 1245 que llegaron a Alicante. Pasaron algunos años y no sabía qué hacer con ellos, pues resultaban bastante incontrolados. Por otra parte, si los disolvían, volverían al reino y causarían disturbios. Como solución, en 1282 los envió a Sicilia a apoyar la causa de Federico III de Sicilia o de Aragón. La cosa fue bien durante un par de años mientras que eran necesarios, si bien en 1302 se firmó la paz de Caltabellota 1302 y con este acuerdo se puso fin a las luchas entre la Casa de Anjou y la de Aragón, dejando Nápoles para Carlos II de Anjou y Sicilia para Federico. Los almogávares entonces, se quedaron sin ningún cometido y, beligerantes como eran, comenzaron a causar desórdenes, por lo que Federico II de Sicilia quiso deshacerse de ellos. En ese momento, el emperador bizantino Andrónico II Paleólogo, tenía urgente necesidad de tropas para conjurar el peligro turco que avanzaba desde Asia Menor, así que fue la oportunidad para librarse de los almogávare, que fueron contratados por el Bizancio. Se forma así la Gran Compañía teniendo al frente a Roger de Flor, un antiguo templario con mucha fama, que pidió esposa y el título de Megalux, al emperador bizantino, lo cual le fue concedido. La expedición zarpó de Sicilia en el verano de 1302 contando con 32 naves y unos 7.000 soldados. Aquí realmente empieza la leyenda de esta gente. Tras su llegada para luchar con los turcos, unos genoveses, supuestamente sus aliados, se les pusieron un poco chulos, deseando dejar bien claro quién mandaba en esas tierras. Los almogávares, en efecto, se lo dejaron muy claro, con una rencilla que se convierte en batalla y dejan a 3.000 genoveses muertos. Debió servirle para calentarse, pues después entran en una gran batalla contra los turcos masacrando a unos 13.000. Prosiguen obteniendo grandes éxitos en su lucha, tomando Filadelfia, Magnesia y Éfeso y obligando a los turcos a retirarse en Cilicia y en Tauro. Los turcos, viendo que no les ganaban con fuerzas parejas, juntaron un gran ejército de 40.000 hombres y atacaron a los 7.000 almogávares. A pesar de la desproporción, los almogávares les infligieron una derrota absoluta y los turcos se retiraron tras perder aproximadamente 18.000 hombres. Ante tales éxitos en 1304 el emperador de Bizancio nombra a César a Roger de Flor, lo cual fomenta las intrigas palaciegas típicas de Constantinopla, provocando que Miguel, hijo del emperador, conspire para librarse de él. Invita a Roger y a sus comandantes a una celebración en su honor en Adrianápolis. Y tras los festejos, unos mercenarios álanos, contratados para tal efecto, los asesinan a todos. Confiaban el emperador que los almogávares, sin líderes, se rindieran. Pero no conocían bien el carácter de estos aragoneses y catalanes. Cuando se enteran del asesinato de sus jefes, se cogen un cabreo descomunal y jurar venganza, de ahí el famoso dicho de la venganza catalana. Presas de su ira arrasan pueblos y aldeas y derrotan a todos los griegos que se ponen en su camino. Alarmado el emperador, decide cortar por lo sano y manda un gran ejército contra ellos para aniquilarlos definitivamente, pero los almogávares se alzan con la victoria, masacrando a más de 26.000 bizantinos. Y no contentos con eso, persiguen a los mercenarios álanos que habían asesinado a sus líderes. Cuando los encuentran los exterminan a todos, unos 8.700, solo respetando a las mujeres e hijos. Terminada su venganza, los almogávares no saben muy bien qué hacer, y son contratados por el duque de Atenas para luchar contra los griegos. Sin embargo, una vez realizado el trabajo sin mayores problemas, el barón Franco comete el insensato error de negarse al pago de los servicios. Se siente crecido por su superioridad de fuerzas en combate, pues dispone de 3.000 caballeros y 12.000 infantes frente a los 500 caballeros y tan solo 3.000 infantes de los almogávares, ya muy mermados por las continuas luchas. Con esta superioridad se dirige al encuentro de los almogávares, pensando que saldrán corriendo.
Los almogávares no solo no huyen, sino que se enfrentan al varón en la batalla del río Cefís en 1311. Conocedores que los francos se sentirían superiores, les prepararon una trampa. Se colocaron arrinconados sin salida entre el lago Copais y el río Cefís, así delante de ellos solo quedaba una llanura, por donde evidentemente les atacarían los francos, pensando que no tendrían escapatoria. Desviaron el río y dejaron que se empapase de agua toda la llanura. Los francos, viéndolo tan fácil, se lanzaron con toda la caballería, pero al entrar en el campo anegado se quedaron inmóviles en el fango. Y así, atrapados con sus pesadas armaduras, fueron presa de la infantería que los exterminó matando al varón y a la mayoría de los nobles. La infantería viendo el desastre retrocedió y fue perseguida y diezmada por la caballería. Así conquistaron Atenas para el rey de Sicilia y aprovecharon para apropiarse de Tebas. Los francos, muy resentidos, decidieron entonces utilizar el poder religioso y convencen al Papa que les insta de devolver el territorio. Los almogávares, a los que claramente les pesaba más el orgullo que la fe, no le hacen ni caso al Papa y acaban siendo excomulgados en 1318. Esta nueva situación, no solo no les quitó el sueño, sino que les animó para ampliar sus territorios con Neopatria, pasando estas tierras al control de la corona de Aragón. Francia no se olvidó de esa ofensa, así, 13 años después, en 1331, armó un fuerte ejército, con el beneplácito del Papa, para recuperar Atenas. Para no perder la costumbre, los almogávares los volvieron a derrotar. A esas alturas de la historia, ya nadie en toda Europa se atreve a meterse con ellos y deciden dejarlos tranquilos. Y nadie forma, el dominio de los reyes de la corona de Aragón sobre estos ducados se mantuvo 60 años más hasta 1391, donde, por la propia distancia y rencillas entre ellos mismos, se acabó perdiendo el control. Esta historia tan apasionante monopolizó toda la cena, y tanto Carlos como Altha permanecieron atentos hasta el final. Al acabar felicitaron a Marcelo por tan magnífico relato. Carlos les acompañó en la velada, pero se retiró al Albatros cuando ellos se fueron de copas. Altha, dado que optó por unirse a la aventura, anuló el hotel para dormir directamente en el Albatros y salir por la mañana sin demoras. Marcelo se tomó tan en serio la celebración, que con muy poca moderación arrastró a Altha a tomar copas hasta las 5 de la mañana, regresando al Albatros los dos, casi sin sostenerse, como auténticos marineros borrachos. Literalmente se dejaron caer en las literas y se quedaron profundamente dormidos.